Ahora que tenemos un poco más de dominio sobre lo que son las fórmulas en Excel, conocimiento de operadores, vamos a entrar a detalles sobre lo que vienen siendo las funciones. Algo muy importante que tenemos que tener en claro es la diferencia entre función y fórmula. Una fórmula en Excel son expresiones que nos van a utilizar para realizar cálculos o procesamientos de valores, generando, como hemos mencionado, un nuevo valor que será asignado a la celda donde se ha introducido dicha fórmula. Ahora bien, una función son sintaxis predeterminadas por Excel que nos pueden ayudar a generar una suma, un promedio, un máximo, concatenación, obtener fechas, diferencia entre hora y día, etcétera. Por lo tanto, una fórmula puede estar compuesta por varias funciones, pero la función no dentro de la fórmula. Es decir, en esta fórmula que vemos en pantalla es una multiplicación ahí entre la celda B3, C por C3, entre 2 y puedo agregar una función que sea redondear, que el resultado me lo redondee a 0, 2, 3 decimales, etcétera. Entonces, importante identificarlo. Bueno, como hemos visto, la fórmula tiene varios componentes. Primero de ellos, es necesario identificar que puede tener referencias celdas, constantes, operadores y funciones de Excel. Vamos a ver un ejemplo en nuestra Excel. Así que volviendo aquí a nuestro Excel, en este ejemplo que tengo en pantalla es una fórmula que vaya, está un poco compuesta por varios elementos. Como hemos mencionado, el primer elemento forzoso que debe tener una fórmula es el símbolo igual que estamos viendo aquí en pantalla. Después vemos un componente que son un par de constantes. El número 5 y el número 2 no van a cambiar a menos que yo lo haga manualmente. Es una constante dentro de esta fórmula. También vamos a ver como tercer punto lo que es una una función de Excel. Ya la vamos a ver más adelante, que es la de función si, que hace una evaluación si un criterio se cumple o no, va a devolver un segundo valor. Tenemos un cuarto elemento que es un operador, como hemos visto, en este caso es mayor o igual que. Tenemos posteriormente el uso de paréntesis. La verdad es que esto nos ayuda muchísimo a determinar qué fórmula queremos o qué función queremos que se efectúe primeramente en Excel. Y también tenemos una referencia a una celda, que en este caso es la función a la celda F10. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a ponerla aquí y voy a quitarlo un poco en pantalla. Entonces voy a mover esta celda con el mouse para referenciarlo un poquito ahora a la celda H15. ¿De acuerdo? Entonces dice, si la multiplicación de 5 por 2, que en este caso es 10, es mayor o igual a H15, entonces ponme verdadero, caso contrario ponme falso. Y aquí yo en H10, que es donde está referenciada, doy F2 y con el F2 puedo editar y revisar las fórmulas. Voy a poner el número 11, en automático me va a cambiar a falso. Entonces, estos son los componentes de la fórmula que tenemos en este caso de Excel. Ahora bien, algo importante es identificar el orden en el que Excel genera las funciones y las fórmulas. Vamos a ver a continuación cómo juegan los paréntesis. Si nosotros ingresamos la siguiente fórmula, algo muy sencillo, 5 por 2 más 10, Excel va a hacer una evaluación de izquierda a derecha para identificar la jerarquía de los operadores. En este caso, va primero a multiplicar 5 por 2, que en este caso es 10, y posteriormente va a sumarle 10, teniendo como resultado 20. Vamos a darle Enter y vamos a ver que tenemos el resultado ahí. ¿Cómo nosotros podemos alterar el resultado o el orden de los factores de multiplicación? Bueno, nos vamos a apoyar con el uso de paréntesis. Vamos a darle F2 a esta fórmula que vamos a realizar. Vamos a copiarla, pegarla aquí y vamos a igualmente escribir 5 por 2 más 10. Y con las teclas de navegación vamos a tratar de colocar un paréntesis al inicio entre lo que es el 2 y el 10.
¿Para qué? Para que Excel primero ejecute la operación que está entre los paréntesis, que sería 2 más 10, y después multiplicarlo por 5. Y de esta forma vamos a tener un resultado un tanto distinto, que en este caso sería primero hacer la suma del 2 más 10, 12, y posteriormente multiplicarlo por 5, vamos a tener como resultado 60. Y aquí está, este es el orden en el cual Excel nosotros nos podemos apoyar para realizar una fórmula mediante el uso de paréntesis. Otro punto un poco más a detalle es lo que es la referencia a celdas. Como hemos visto, nosotros en Excel podemos generar referencias a celdas que influyen en alguna fórmula. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos construir una tabla de multiplicar o una fórmula de multiplicar, vamos a ingresar el número 3, símbolo por la celda F. ¿Para qué? Para tener una pequeña calculadora aquí que conforme nosotros ingresemos el número en la celda F25, siempre va a ser multiplicado, pues en este caso por la constante número 3. Vamos a dar Enter. Y en este caso, al estar vacía, es 0. Colocamos el 1, vamos a tener el 3, el 2, el 6, el 3, el 9, y así sucesivamente. La referencia a celdas puede ser combinada. Esta es una referencia con un número en valor absoluto, una constante y una referencia a celda. Puede ser constante ya que puedo hacer dos celdas, en este caso una referencia a la celda F6 por la celda G26. De esta forma son dos celdas variables y el resultado, recuerden, siempre va a colocarse donde he colocado la fórmula. Voy a colocar aquí el número 3 y el número 4. Entonces 3 por 4, 12, 4 por 5, 20, 6 por 7, 42 y así sucesivamente. Finalmente, la tercer tema son las funciones, que son las que vamos a revisar a continuación en el siguiente video, pero ya tenemos mayor conocimiento de lo que es la fórmula, los parámetros que requiere y cómo poder trabajar con ellas.